En el video de hoy les voy a contar el caso de Wade Wilson, llamado el Joker de la vida real, un asesino que se hizo famoso por ser guapo, por sus tatuajes tan peculiares en el rostro y por no mostrar ningún tipo de emoción a la hora de su sentencia, la cual es muy probable que sea pena de muerte. Pero bueno, antes de empezar, yo soy Kay Riquet por si no me conocen, y en este canal encontrarán mucho chismecito y casos como este, así que te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de aquí abajito y también te dejo mis redes sociales para que me sigas por allá. Ahora sí, vamos a empezar. La noche del 6 de octubre del 2019, Wade Wilson fue a un bar en Cape Coral. Ahí es donde conoce a su primer víctima, Christine Melton, de 35 años. Estuvieron conviviendo ahí junto con la amiga de Christine y varias horas después deciden irse al departamento de ella. Ya en el departamento de Christine se quedan únicamente ella y Wade. Después de pasar la noche juntos, él la estrangula. Huye de ahí en el carro de Christine, condujo hasta el trabajo de su novia y también la agrede, pero ella logra escapar. Él se sube de nuevo al auto, sigue su camino y ve a su segunda víctima, Diane Ruiz, de 43 años. Para esto ya era de mañana, ya había amanecido, eran aproximadamente como las 7, 8 de la mañana. Wade ve a Diane caminando, pone el auto al lado de ella y finge estar perdido. Él le dice que necesita encontrar una dirección. Diane se dirigía a su trabajo, pero decide ayudarlo. Se acerca al auto, él le pide que se suba y ella se sube al auto. Y mientras manejaba, también decide estrangularla. Maneja buscando algún lugar clave y la avienta del auto, pero se da cuenta que aún sigue respirando, así que decide atropellarla hasta, según sus propias palabras, dejarla como espagueti. He said he got back in the car and ran her over until she looked like spaghetti. Christine Melton tenía 35 años cuando murió. La encontraron en su casa de Cape Coral, envuelta en ropa de cama, atada con algunas camisas, leggings y un top de traje de baño. And leggings and a bathing suit top. Sus uñas estaban rotas, tenía marcas alrededor del cuello y estaba en el piso entre el área del dormitorio y la cocina de su casa. Texted her in the early afternoon and just said, "You up?" And I did not receive a response. Diane Ruiz tenía 43 años cuando murió. La encontraron en un terreno debajo de unos arbustos y un árbol. Su nariz se había roto, su hueso y su cartílago tiroideo también se habían roto y había sufrido múltiples fracturas de costilla. She didn't think I gave her a kiss goodbye. En la corte mencionaron que ambas tenían 3 cosas en común. Ambas murieron el 7 de octubre del 2019, ambas fueron estranguladas y la última persona con la que desgraciadamente ambas se toparon fue Wade Wilson. Otros puntos claves a mencionar es que este tipo anteriormente ya había atacado a varias de sus exnovias, específicamente a una chica llamada Kelly Matthews, la cual contó su historia de terror con Wade. Lo conoció en el 2018 en línea, llamándolo carismático y educado. Ella dice que las cosas cambian cuando supuestamente él comienza a consumir sustancias ilegales. Ella lo describe como una relación muy tóxica, pero nunca había sido violento, hasta el 18 de febrero del 2019, el mismo año donde él cometió esos atroces asesinatos. Kelly afirma que Wade aceptó ir a rehabilitación, pero él nunca fue, así que discutieron. Ella volvió al auto y se puso su cinturón de seguridad y comenzó a asfixiarla. Wade le cortó la ropa y finalmente la puso en la parte de atrás del auto. La agredió y la ató. Después de forcejear, Wade salió del carro y se fue, y Kelly condujo a su casa. Dice que debió de haberse detenido en alguna gasolinera o algo así, pero pensó que nadie le creería. Ella y su mamá llamaron a la policía del condado de Palm Beach y Kelly fue al hospital a que le hicieran un kit de agresión sexual y también le tomaron fotos a todas sus heridas. La policía entrevistó a Wade, pero él les dijo que no había tenido
ningún tipo de percance con Kelly. El informe dice que Kelly tenía moretones en el cuello y un corte en el labio, pero no arrestaron a Wade Wilson. El detective puso en el informe que no había testigos del presunto crimen ni evidencia para establecer una causa probable. Cuando le dicen eso a Kelly, evidentemente ella siente que el sistema le falló. No entiende cómo alguien puede hacerle algo tan grave a otra persona y ni siquiera ser detenido por ello. 8 meses después, Wade Wilson se encontraba en Cape Coral y asesinó a Christine y a Diane. Kelly ve la condena de Wade y recomendación de pena de muerte, la cual hablaremos un poco más adelante, como una especie de justicia. Siento que esto es bueno para todos. Tristemente tenían que morir 2 mujeres para que se hiciera notar. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la infancia de Wade Wilson. Él nace el 20 de mayo de 1994. Es decir, que cuando él comete estos crímenes tenía tan solo 25 años. Sus padres biológicos tenían entre 14 y 15 años cuando se enteran del embarazo y entre 15 y 16 cuando Wade nace. Su mamá biológica tenía problemas de salud mental y de adicciones, por lo tanto era imposible que ellos pudieran criarlo. Los padres de la mamá biológica de Wade asistían a una iglesia y ahí fue donde se contactaron con las personas que adoptarían a Wade. Estas personas también asistían a esa iglesia y ya tenían 2 hijas antes de adoptarlo. Cuando Wade era niño estaba bien adaptado y era un miembro activo de la familia, pero él cambia por completo a los 13 años. Se vuelve paranoico y solitario y según el mismo Wade se volvió un gran consumidor de sustancias controladas. En una ocasión se volvió paranoico porque sentía que la gente estaba observando a su familia y empezó a querer cerrar todas las cortinas de las ventanas de su casa, así con demasiada desesperación. En otra ocasión estaba paranoico porque él decía que había una entidad en el garage de su casa. Sus padres fueron y no había nada, pero estaban demasiado preocupados, así que llamaron a la policía. Cuando estos llegan a revisar, tampoco había nada. A lo largo de sus estudios, él tuvo tanto buenas como malas calificaciones, pero en deportes fue excelente. Cuando era niño y adolescente, sufrió varias lesiones en la cabeza precisamente por practicar deportes. Algunas de estas lesiones en la cabeza le causaron conmoción cerebral. También lo suspendieron de la escuela por vender sustancias ilegales. A los 20 años, de nuevo volvió a sufrir lesiones en la cabeza por un accidente automovilístico. El automóvil en el que viajaba chocó contra un árbol. Cuando era un adulto joven, entró y salió de prisión. A partir del 2010 fue acusado de 20 delitos diferentes, entre ellos asalto y fraude. Mientras estaba en prisión se hizo bastantes tatuajes polémicos, entre ellos y en una entrevista telefónica le preguntaron justo sobre ese tatuaje y él no quiso hablar del tema. También cabe aclarar que todos los tatuajes de su cara se los hizo estando en prisión. En el cuello tiene Bred for War, que significa criado, nacido para la guerra. En la frente tiene 3 letras, TTG, que significa listo para la batalla, una cosa muy parecida a lo anterior. Tiene out of mind, que significa fuera de tu mente, y que precisamente estas son referencias a la película del Joker. Justamente hablando de esto, al lado de su ojo tiene tatuado Why So Serious, que es una frase bastante icónica de este Joker. También tiene tatuada una risa, jajaja, un esqueleto y la sonrisa de su boca, que realmente se ve aterradora. Y les repito, cuando él sale con sus 2 víctimas, él aún no tenía ningún tatuaje en la cara. Esto se lo hizo cuando entra a prisión. Cuando Wade tenía 18 años, se acercó por primera vez a su padre biológico, llamado Steven Testaseca. Wade quería hablar con él y Steven sí intentó tener una relación de padre e hijo. Tenían llamadas telefónicas a menudo, pero nunca se veían en persona, excepto
excepto en una ocasión que Steven fue a visitar a Wade a Tallahassee. Wade muy seguido le llamaba para pedirle dinero y su relación se convirtió en una relación donde el papá biológico solo lo ayudaba económicamente, porque Wade solamente le hablaba para eso. Y hablando de su papá biológico, Steven Testaseca, él cuenta a la corte que el terrible día de los crímenes de Wade, este mismo le hizo una llamada contándole todo, bastante emocionado, y le dijo que él y su novia llamada Mila habían tenido una discusión. Cuando Wade lo llama, su papá biológico estaba en el trabajo, así que él no pudo darle su atención para intentar ayudarlo sobre ese problema. Steven, el papá biológico, le dijo a Wade que le llamara a la hora de la cena. A esa hora ya no estaría en el trabajo y lo podrían resolver juntos. Entre esta primer llamada y la llamada que tendrían a la hora de la cena, un detective le marca a Steven. Este detective estaba buscando a Wade. En ese momento el papá no tenía idea de lo que había sucedido. El detective solamente le dio su número y le dijo al papá biológico que si Wade le devolvía la llamada, le dijera que tenían que hablar con él. Wade llama a su papá más tarde esa noche y le dice: se fueron 2 personas que jamás volverán. Soy un asesino. Y esto lo decía sin ningún tipo de remordimiento. El papá solamente pensó que era una historia más de las que solía crearse Wade en su cabeza, ya que él era un gran narrador de historias. Se termina esa llamada y Wade le vuelve a llamar por tercera vez a su papá, y Wade empieza a darle detalles de lo sucedido. Le cuenta que conoció a una chica en un bar. Fueron a casa de ella, pasaron un rato ahí, luego la chica se duerme y fue entonces cuando Wade se puso encima de ella y la asfixió. Y según sus propias palabras, Wade dijo: estrangulé a esa perra. He said, I choked that bitch. Le dijo que se quedó ahí un rato, la enrolló con ropa, iba a intentar ponerla en el maletero del carro, pero no pudo levantarla. También le contó sobre la segunda chica. De nuevo, según las propias palabras de Wade, la atropelló hasta que parecía espagueti. He said he got back in the car and ran her over until she looked like spaghetti. Al contarle todo eso a su papá, su ánimo era de alguien demasiado emocionado, y él esperaba que su papá se emocionara de la misma manera que él. Wade parecía muy orgulloso de lo que acababa de hacer y no mostraba ningún tipo de remordimiento. Wade pensó que había hecho un buen trabajo y que no encontrarían a la segunda chica. Al contarle todo esto al papá, la mamá biológica también escuchó, ya que el papá tenía su celular en altavoz. El papá estaba muy desconcertado al escuchar esto. Lo primero que pensó fue en ayudarlo. Sin embargo, tomó la decisión de contarle todo esto a las autoridades. Él se sintió culpable por haber entregado a su hijo, pero después cambió de opinión. Pensó: si esa fuera mi mamá, mi hija, mi hermana, mi esposa, me gustaría que alguien hiciera esto. Did you feel conflicted about giving him over to law enforcement Yes, initially? ma'am. At some point when you're talking with him, did that feeling change? Yes, ma'am. Why? I just thought, what if that was my mom or my daughter or sister or wife? I wouldn't want somebody to do that. Aparte, tenía demasiado claro que si no lo denunciaba con las autoridades, Wade lo volvería a hacer. Muy bien, muy buena decisión del papá biológico de Wade. Los diagnósticos de salud mental que le hicieron a Wade mientras él estaba en prisión incluyeron depresión y ansiedad, y también un trastorno esquizoafectivo, que es una mezcla entre bipolaridad y esquizofrenia. También tenía un trastorno de defensa y un trastorno de personalidad antisocial. Dentro de prisión tuvo un percance y se peleó con 3 reos, los cuales le ocasionaron otro daño en la cabeza. El doctor que lo estaba atendiendo y quien ya había dado los diagnósticos anteriores, concluyó que Wade tiene un deterioro significativo del lóbulo frontal, el cual es responsable de controlar nuestros impulsos. También controla la organización y la resolución de problemas, la regulación
manipulación de nuestras emociones, entre otras. Él concluyó que Wade tenía un trastorno psicótico, pero no pudo definirlo más porque Wade no cooperó durante la entrevista. La fiscalía impugnó y dijo que las radiografías que le habían sacado no mostraban ni fracturas ni lesiones. Sostuvieron que no estaba recibiendo ningún medicamento antipsicótico, que una afección de salud mental como psicosis no se puede utilizar como mitigante, que no se puede descartar que el uso excesivo y prolongado de sustancias sea el responsable de comportamiento y síntomas que tiene Wade. Wade y otro compañero intentaron escapar de la cárcel como resultado de un incidente que hubo en el 2020. También estuvo involucrado en el intento de tráfico de drogas hacia dentro de prisión a raíz de otro incidente en el 2023. Wade dijo en una entrevista vía video que formaba parte de cierta organización criminal en esta cárcel y que ellos eran los responsables del fallecimiento de estas dos mujeres por las cuales lo estaban culpando, que era una red de trata de personas y de tráfico de drogas. Las autoridades dijeron que no había evidencia de tal red de crimen organizado, que él estaba fabricando todo esto en su imaginación. Pero bueno, llegó el 25 de junio del 2024, precisamente este año. Él tenía su audiencia y él sabía que sus tatuajes eran problemáticos, polémicos y ofensivos. Así que él le pidió a su abogado que hiciera petición para que le permitieran taparse sus tatuajes con maquillaje. Y también hizo petición para estar bien vestido. Ambas peticiones fueron aceptadas. Le dieron el maquillaje, sin embargo, él salió a su audiencia con sus tatuajes en el rostro, lo cual nos hace pensar que quizá a último momento se arrepintió o el maquillaje no era lo suficientemente potente para poder cubrirle todo el rostro. Nosotros, el jurado, encontramos por voto de 10-2 que Wade Wilson debería ser condenado a pena de muerte, fechado este 25 de junio del 2024 y en el condado de Lee, Florida. Como les digo, una de las cosas que ha hecho viral y famoso a este personaje es su manera de actuar en las audiencias. Cómo se le ve una persona sin emociones, o incluso se ve como a veces hace un poco de burla o que levanta un poco el rostro, como sintiéndose muy orgulloso de lo que hizo. Y aquí justo el momento en el que le dictan esta sentencia. We, the jury, find by a vote of 10-2 that Wade Wilson should be sentenced to death. Al jurado les fue complicado decidir en ese momento la situación final de Wade, así que decidieron posponer un poco para poder tomar la decisión, la cual se dará a conocer este 23 de julio del 2024, es decir, en este mes. También otra cosa bastante curiosa es que Wade Wilson comparte nombre con el personaje ficticio Deadpool, el cual también es Wade Wilson. Por eso a él le llaman o el Joker de la vida real por sus tatuajes, o también le llaman el Deadpool de la vida real. De verdad que esta historia a mí me tiene demasiado sorprendida. Como les menciono, él se hizo muy popular por ser guapo, por sus tatuajes en el rostro y por sus no emociones, lo cual vendría siendo un sociópata, porque pues tiene todas las características de no sentir remordimiento alguno por las cosas malas que hace. Pero bueno, este fue el caso de Wade Wilson, o lo más que pude recopilar en diferentes sitios y redes sociales. Si ustedes saben algo más, déjenlo aquí abajito en los comentarios y pues les estaré avisando cuál será su sentencia final. Eso es todo, muchísimas gracias por haber estado aquí. No olviden dejar su like y compartir este video si les gustó toda esta investigación, me ayudarían muchísimo con eso. Suscríbanse también, por favor, y síganme en mis redes sociales. Y si quieren que investigue sobre algún otro caso, también déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Les mando un beso, hasta la próxima.